Bueno, jóvenes, bienvenidos a esta cuarta semana de trabajo. Esta se contempla del 4 al 18 de diciembre, pero la fecha de entrega está marcada para el 7 y 8 de enero. Recuerden que ya a partir de esta semana anterior y esta ya estamos trabajando en parejas o en equipos para que vayamos construyendo nuestros proyectos de la mejor manera. Recuerden que estamos trabajando análisis de proyectos productivos regionales e implementación de proyectos. Con el mismo trabajo, simplemente vamos a ir aplicando las actividades de acuerdo a cada función, ¿sale? Entonces, si tienen dudas sobre eso, igual pueden preguntarme. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, pues es lista de cotejo. ¿Qué es una lista de cotejo? Pues es un cuadro, mejor conocido como un cuadro de doble entrada, en el cual se anota en la columna de la izquierda una lista de criterios, palabras, frases u oraciones que señalan con claridad las acciones, tareas, comportamientos, habilidades o actitudes que se desean evaluar de un proceso de aprendizaje. En la fila superior se establece una escala de valoración, puede ser sí, no, entre otras muchas más. Pertenecen a la técnica de análisis de desempeño y permite evaluar conocimientos, habilidades, actitudes y valores. La lista de cotejo, bueno, ¿para qué son útiles? Son útiles para evaluar procesos de aprendizaje estructurados, identificar logros y áreas de mejora, evaluar productos terminados, promover la ecoevaluación y la autoevaluación, realizar una evaluación final a un proceso terminado y evaluar aspectos intermedios de un proceso. ¿Cómo se hace una lista de cotejo? Bueno, pues puede incluir datos de identificación, por ejemplo, nombre, cargo, actividad que desempeña, tener en claro lo que se desea evaluar, acciones, comportamientos, habilidades y actitudes, expresar lo que se desea evaluar en criterios claros y concretos, evitando ambigüedades o palabras confusas. Se establece la escala de presencia o ausencia, es decir, sí y no. Y definir en otro cuadro los niveles de desempeño o referencias numéricas de acuerdo a los criterios logrados. Esto nos permite traducir los criterios logrados a un nivel de desempeño destacado, satisfactorio, suficiente o con una calificación como 10, 9, 8 o 1, 2, 3, 4, 5, la escala que ustedes elijan o los conceptos que ustedes elijan, como los que dice acá, destacado, satisfactorio, suficiente, insuficiente o necesita mejorar. Este es un ejemplo de una lista de cotejo. Si se dan cuenta, pues viene el nombre de la persona que se está evaluando, la escala de valores sobre la que se le evalúa, que siempre, ocasionalmente, rara vez o nunca, y los criterios a calificar, que son colabora con los trabajos solicitados, siempre, asiste de manera puntual, siempre, respeta de ideas y comentarios, ocasionalmente, propone y participa, siempre. Y así, ustedes pueden elaborar una lista de cotejo. Como se darán cuenta, pues es un instrumento que nos ayuda a ver de manera gráfica elementos que queramos evaluar o analizar. ¿Cuál es la actividad? Van a diseñar un instrumento de evaluación, es decir, una lista de cotejo como la que les mostré, que sirva para medir el cumplimiento de los objetivos dentro de su sistema de producción. Es decir, ya que eligieron su producto en el que van a trabajar o en el que van a desarrollar, van a evaluar su sistema de producción de acuerdo a los criterios que ustedes consideren. Pueden evaluar el proceso de producción o todo el sistema de producción hasta llevarlo a un punto de venta. Ahí se los dejo completamente a su criterio. Para la cuarta semana de trabajo de implementación de proyectos emprendedores, mismas fechas de entrega, mismo consejo de que se tomen su tiempo para realizar las actividades. Vamos a hablar sobre el Departamento de Recursos Humanos. Bueno, pues el Departamento de Recursos Humanos lo podemos definir como el encargado de organizar, gestionar y administrar los empleados de una empresa. Según el tamaño de la empresa, realizará unas tareas u otras. Es decir, este departamento se encarga de contratar, de capacitar y de liquidar
a los trabajadores, al recurso humano, como se le denomina. ¿Qué funciones esenciales de un departamento de recursos humanos hay? Bueno, pues la gestión administrativa del personal, como le dije, consiste en realizar tareas administrativas derivadas de la gestión de personal, como pueden ser nóminas, pagos de seguros, contratos, tramitarle sanciones o despidos, checarle sus faltas, etc. En el reclutamiento, bueno, pues habla sobre conseguir currículums vitae, ofertar puestos, realizar pruebas de selección, darle bienvenida a los nuevos empleados. Esto es muy común ya que cuando tú vas a llegar a trabajar a una empresa, primero te dan unos días de capacitación para que entres en ritmo, te dan una bienvenida, que es como un pequeño convivio o actividades recreativas, antes de entrar ya de lleno a tu vida laboral. No es muy común, pero hay empresas que lo hacen. Formación y desarrollo personal, bueno, pues se necesitan trabajadores 100% eficientes, es decir, conlleva formar adecuadamente a los trabajadores para que desempeñen con éxito sus funciones. Existen diversas situaciones en las que es necesario la formación por parte del Departamento de Recursos Humanos, como la incorporación de nuevos empleados, promociones o ascensos y actualización y reciclaje de los conocimientos de los trabajadores. Es decir, este departamento pues se capacita, orienta y ayuda a los nuevos trabajadores. Relaciones laborales, bueno, pues se encarga de resolver conflictos que pueda haber dentro de la compañía y llegar a cabo negociaciones, es decir, pues a veces hay pleitos entre los mismos trabajadores o departamentos de la empresa, pues recursos humanos se encarga de que la relación y el ambiente laboral pues sea el óptimo. Prevención de riesgos laborales, pues se les da capacitaciones ante riesgos laborales o situaciones del medio ambiente, por ejemplo, simulacros de sismo, etc. Evalúa el desempeño. Evaluación de desempeño, pues lleva un control de la actividad que realiza cada empleado y así comprobar, bueno, pues que esté cumpliendo, ¿no? Ahí ustedes podrán leer ya con más calma. Beneficios sociales, bueno, como trabajador tienes derechos y ciertos beneficios que son derivados de los beneficios sociales que se otorgan a los trabajadores. No existe una normativa explícita al respecto, sino que cada compañía decide si se ofrecen o no y en qué condiciones. Hablamos de temas como seguro médico, servicio de guardería, pago de tickets de restaurantes, son que te den descuentos en alguna empresa o cosas, promociones en alguna tienda. Son algunos de estos beneficios sociales, pero bueno, los más importantes pues son el seguro de médico, que tengas una atención médica financiada o regulada por tu empresa. El 8 es la planificación de la plantilla. Es necesario que se conozcan las necesidades reales y futuras de la empresa e ir adaptando al personal a las mismas. ¿Qué quiere decir? Que el Departamento de Recursos Humanos tiene que ir previendo qué trabajadores te van a hacer falta para que empiecen a buscarlos, a reclutarlos o a capacitar a los que ya tenemos. Por último, casi en último, en 9, tenemos el análisis de puesto de trabajo, que consiste en un estudio pormenorizado de cada puesto de trabajo con las funciones que va a desempeñar. Es decir, hacen un análisis y un estudio de qué hace cada empleado para a la hora de contratar tenga claros dónde lo vas a poner. Es decir, se hace un análisis de puestos de trabajo. Y por último, se hace la descripción y retribución del puesto de trabajo. A través de la elaboración de una ficha técnica de cada puesto de trabajo, según su análisis previo, determinaremos cuál será su retribución, según sus funciones, responsabilidades, riesgos. De esta forma, si se va a contratar a alguien, ya se conoce qué es lo que se le va a ofrecer y qué es lo que se está buscando que beneficie, pues obviamente, a la empresa. ¿Cuál es la actividad? La actividad es muy sencilla. Con esta información van a realizar un mapa mental, pero van a incluir la información
de su proyecto emprendedor. Es decir, van a ir analizando qué puestos son los que necesitan, en qué consiste cada puesto, la planificación de la plantilla. A lo mejor estamos empezando, pero en un futuro qué vamos a necesitar, qué tipo de trabajadores vamos a ocupar, qué beneficios sociales le podemos ofrecer, o si no se le puede ofrecer, pues tampoco no hay problema, cómo vamos a evaluar su desempeño, ¿sí? Qué prevención de riesgos, qué riesgos se pueden enfrentar y de qué manera los podemos prevenir, prever algunas situaciones de relaciones laborales, su formación y desarrollo profesional, a lo mejor qué capacidades tienen que tener, qué conocimientos tienen que tener, el reclutamiento y selección del personal, es decir, cuál es el perfil del trabajador que nosotros necesitamos. Esos son los elementos que ustedes van a ir analizando de acuerdo a esta información y de acuerdo a su proyecto emprendedor. Y ese es el mapa mental que ustedes van a realizar. Aunque parece sencillo realizar un mapa mental, sí les pido que por favor se tomen su tiempo para que sea pues claro, ¿no? Bueno, jóvenes, pues esta es la actividad. Por último, investigación aplicada. La semana está marcada del 14 al 18 de diciembre, pero si se dan cuenta, ya tengo fecha de entrega 18 de enero. Esto estamos hablando de que hay un mes prácticamente para que ustedes puedan elaborar esta actividad o la actividad correspondiente a esta semana, ya que es lo último que me van a entregar. Sí les pido que para esta entrega pues pueda ser por lo menos en hojas blancas, con una buena letra, que sean trabajos limpios, que tengan una ortografía adecuada. No es necesario que lo hagan a computadora. Si alguien tiene la posibilidad de hacerlo a computadora, lo puede hacer, pero mientras me lo hagan en hojas blancas, de manera limpia, ordenada. No es que esté escrita con lapicero, con eso me doy por bien servido, ¿sí? Les reitero que no quiero escritos con lápiz. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a hacer ya nuestro protocolo de investigación. En términos generales, se espera que un proyecto de investigación considere los siguientes aspectos. Tiene que tener una portada, una contraportada y una tabla de contenido o índice. ¿Qué es lo que vamos a tener primero? Título del trabajo. Y aquí les dejo una pequeña descripción del título de trabajo, ¿sí? Debe indicar el tema central a investigar o las unidades de medición, lugar en que se desarrolla y el tiempo de realización. Es recomendable que no exceda 15 palabras, pero tiene que contener todos estos elementos, solo para el título. Definición del problema. Bueno, vamos a definir un problema, es caracterizarlo, definirlo, enmarcarlo teóricamente. Generalmente un problema se formula a través de una pregunta, una interrogante, pero también existe la opción de presentarlo de manera descriptiva, es decir, describir la situación que estamos investigando. Lo importante es que a través del trabajo investigativo o de investigación, principalmente en los resultados, se dé respuesta a la pregunta que se está planteando. En el punto 3 vamos a tener una justificación. Es necesario presentar las razones por las cuales se realiza ese estudio y expresar las motivaciones que nos llevaron a realizar esta investigación. En la justificación se sugiere que se dé respuesta a las siguientes preguntas. Trascendencia, es decir, ¿a quién afecta? ¿Qué tan importante es ese problema? Magnitud, ¿qué tan grande es? Vulnerabilidad, ¿qué tan posible es resolverlo? Factibilidad, desde su ámbito de competencia, ¿qué tanto se puede modificar? Es decir, dando respuesta a esas preguntas, nosotros vamos a poder elaborar nuestra justificación. Protocolo de investigación. Objetivos. Primero el objetivo general. Vamos a indicar cuál es la meta o finalidad que persigue la investigación, es decir, los logros directos y evaluables que pretenden alcanzar.
tienen correspondencia con la o las preguntas de investigación. El objetivo general debe describir precisa y cabalmente la meta de investigación que se presentará a alcanzar. Si hay más de una meta global, se formula más de un objetivo general. Se redacta con verbos en infinitivo que se pueden evaluar, verificar, refutar, contrastar o evidenciar en un momento dado. Es decir, pues tienen que ser cuestiones comprobables. Se sugiere que se conteste las siguientes preguntas para poder definir tu objetivo general. ¿Qué se va a hacer? Es decir, acción central a realizar. ¿En quién se va a realizar? Es decir, ¿cuál es la unidad de observación? ¿Dónde se va a efectuar? Es decir, el lugar a donde se llevará a cabo el estudio. ¿Cuándo y cuánto tiempo se va a operar? Es decir, el periodo para el desarrollo del estudio. 4.1. Objetivos específicos. El logro del objetivo general requiere abordar etapas o aspectos particulares que se indican en los objetivos específicos. Estos son partes más reducidas y conectadas que especifican lo que se hará en el estudio, dónde y con qué fin. Deben ser claros, coherentes, realistas, medibles e iniciar en infinitivo. 5. Marco referencial o marco teórico. Destaca la estrecha relación que existe entre teoría, práctica y proceso de investigación, realidad, entorno y revela las teorías y evidencias empíricas realizadas con la investigación. La investigación puede iniciar una teoría nueva, retomar una existente o simplemente definir con más claridad conceptos o variables ya existentes. Es decir, su problemática no tiene que iniciar desde cero, pueden retomar alguna otra investigación. 5.1. Antecedentes. Es necesario revisar la bibliografía más reciente para evidenciar si el problema ya tiene alguna respuesta total o parcial. Todos los trabajos anteriores que están relacionados con el problema que nosotros estamos investigando deben ser analizados. Bueno, pues el punto 6. Diseño metodológico. Este apartado es de gran relevancia en un trabajo porque describe el diseño de la investigación, incluyendo premisas y limitaciones. Debe explicar cómo la llevará a la práctica, justificando la elección de métodos y técnicas. Solo se incluyen investigaciones de laboratorios o de campo. 6.1. Es conveniente que se tome en consideración los objetivos planteados para poder determinar cuál es el tipo de estudio a realizar y desde qué marco epistémico se elabora el enfoque, y lo podemos identificar así. Descriptivo. ¿Es conocido el problema y solo quiere medir su magnitud? Transversal. ¿Hará un corte en el tiempo? Es decir, marcará una diferencia antes y después de tu investigación. Longitudinal. ¿Dará seguimiento a un fenómeno? Analítico comparativo. ¿Están algunos factores realmente asociados con el problema? Cuasi experimental. Realizará una intervención en un grupo y lo comparará con otro. 6.2. Sistema de hipótesis y variables o de presupuestos y categorías de análisis. Una hipótesis es una suposición que se admite provisionalmente para contestar la pregunta del problema. Expresa la relación probable que hay entre dos variables. Debe redactarse en forma afirmativa, con el fin de ser aceptada o rechazada estadísticamente. Las variables son fenómenos, cualidades, rasgos, atributos o propiedades que toman diferentes valores, magnitudes o intensidades en un grupo de elementos. Desde el punto de vista metodológico, las variables se dividen en dependientes, independientes y extrañas. Las variables dependientes es la característica que se pretende manipular para modificar las características de la variable dependiente.
La variable dependiente es una característica asociada o relacionada con la presencia de la variable independiente. Y las variables extrañas son características que pueden aparecer concomitantemente con la sexta con la variable independiente para determinar un cambio en los valores de la variable dependiente. Es un poco confuso, un poco extraño estos puntos. Si tienen dudas, pues pueden consultarme o pueden consultar por su cuenta y ampliar un poquito más la información que yo les comparto. Yo trato de compartirles información lo más resumida y clara posible, pero bueno, siempre está abierta la posibilidad de que ustedes por su cuenta investiguen más. De hecho, pues les hago la invitación a que lo hagan. 6.3. Población y muestra. Población o universo es el conjunto de unidades o elementos como personas, instituciones, municipios, empresas y otros, claramente definidos para calcular las estimaciones en la búsqueda de información. Es importante definir las unidades, su contenido y extensión. Cuando es imposible estudiar todo el universo, se extrae una muestra o subconjunto para que ésta lo represente. Una muestra representativa cuando como mínimo contempla un 10% de la población. En el proyecto se debe especificar el tamaño de la muestra y el tipo de muestreo a utilizar. Ya puede ser estratificado, es decir, que tú lo dividas por género, sexo, edades, grados de estudio, etcétera. Al azar, es decir, que a los que te vayas encontrando, eso les vas preguntando. De conglomerado, proporcional, es decir, si vas a estudiar cuántos alumnos de bachillerato hay en tu comunidad, pues ya sabemos que a lo mejor son demasiados, pues vamos a tomar el 10% y vamos a hacer específicamente, si son 2000, pues cuánto es el 10% de 2000. Ese es el grupo o ese conglomerado es el que vamos a estudiar. Es decir, sacamos una muestra de la población. Si nuestro estudio comprende toda nuestra comunidad y en nuestra comunidad hay 10,000 personas, pues el 10% son 1000 personas. Esa es nuestra muestra. Y por último, bibliografía. Se registra en orden alfabético las obras y demás materiales de carácter informativo que se han consultado para elaborar nuestro trabajo. Por eso, cada que abran una página de internet o un libro, vayan guardando las fuentes de las que van obteniendo su información para que al final ustedes puedan armar su bibliografía. Es importante incluir las fuentes citadas en los diferentes apartados del trabajo. Se sugiere que todas las referencias bibliográficas se citen bajo el formato APA. Bueno, pues esta es, jóvenes, la actividad de evaluación. Como habrás notado, este último texto es un resumen de lo visto durante las 3 unidades. Ahora, apoyado de la gráfica de Gantt que hiciste la semana anterior, complementarás tu protocolo de investigación guiándote en los elementos antes vistos. El protocolo de investigación, como ya te dije, se entregará en hojas blancas, puede ser a mano o computadora. Bueno, jóvenes, les reitero que si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta o algún comentario, por favor háganmelo saber. Les repito, este trabajo ya es su trabajo de evaluación de la unidad, por lo que es un poco más extenso y pesado. Por eso se les estoy dejando prácticamente un mes para que lo puedan elaborar. Algunos elementos ustedes ya los han venido trabajando, solo necesitamos ya estructurarlos de manera ordenada pues a estos puntos, así como se los marqué. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias.